Queridos maestros, para mí es un gusto esta mañana estar celebrando la fe, estar celebrando la salvación y participar en esta Eucaristía juntamente con ustedes. La palabra Eucaristía quiere decir dar bien las gracias. Y ser agradecidos es cuestión de buena educación. Y ser agradecidos fundamentalmente es también un acto de fe, de saber que Dios nos ama y nos está dando tantas oportunidades como la que ustedes hoy quieren agradecer al Señor, el estudio que les está capacitando mejor para poder, yo diría, no cumplir, sino vivir con gozo y con alegría la vocación de ser maestros. Eso es lo fundamental. En segundo lugar, a mí me parece que algo necesario para toda persona, para todo cristiano, para ustedes, es el tener conocimiento de la realidad que estamos viviendo. ¿Para qué? Para poder dar respuestas adecuadas a la vida y a sus exigencias, para poder responder adecuadamente también al reto, al desafío que nos plantea la educación en Guatemala. Creo que ustedes lo saben mejor que yo. Estamos en un país colapsado, no solamente en las carreteras por el invierno, sino colapsado en tantísimas cosas. Un país en injusticia, un país en gravísimas desigualdades, un país en corrupción no de pocos años, sino ya son décadas de corrupción, y en un país coaptado donde la gente obradora de injusticia y de mal en Guatemala tienen coaptado todo de tal manera que será muy difícil, pero es posible con la contribución de todos. Y sobre todo, por el papel que ustedes desempeñan como maestros. Un país formado, un país educado puede salir adelante, porque es más consciente de sus realidades. Y yo creo que ustedes son gente muy consciente de la realidad que vive el país. Yo también
soy exalumno de la USAC, estudié filosofía en la USAC, así que les puedo decir colegas, es responsabilidad nuestra el mejorar el país, y el mejorar el país en lo que nos corresponde. Ustedes en el plano de la educación, hermosa labor que tienen de formar personas, y de eso se trata, de formar personas que tengan también un sentido de criticidad en la vida, que sepan analizar las situaciones y que sepan responder también en la medida de sus posibilidades a los grandes desafíos que hay en Guatemala. Ese es el trabajo fundamental que ustedes tienen. Yo admiro y recuerdo con cariño a todos los maestros, a todos los profesores que me ayudaron a formarme como persona. Recuerdo a los maestros que estuve en Parvulitos, y si no entiendo mal, ustedes están preparándose con título universitario para ser maestros interculturales. Recuerdo con gratitud a todos los maestros y maestras que tuve en la primaria, en escuela pública. Recuerdo con cariño a todos los maestros de plan básico, de diversificado, y recuerdo con cariño también a los maestros en las aulas universitarias. Y tenemos tanto que agradecer, pero nos toca desde la propia situación recoger todo el bagaje que nos ha formado y poder transmitirlo para seguir formando personas, ciudadanos, y si hablamos en el ámbito de la fe, cristianos, si nosotros somos cristianos. Cristianos que vamos viviendo la fe en el mundo, que vamos viviendo la fe en la historia, en esta historia llena de tantas luces, y parte de esas luces son ustedes, pero también en esa historia tan llena de pecado, de injusticia y de corrupción en la que estamos. Y ahí estamos en el mundo. Y estamos en el mundo para hacer levadura, para hacer fermento, para transformar la masa que ayude a que Guatemala sea un país distinto, un país fraterno, un país justo, un país solidario, un país donde haya oportunidades para todos que permitan un desarrollo. Y ustedes y yo tenemos que ver en la formación de un país así. La palabra de Dios que acabamos de escuchar nos puede iluminar para esto. La primera lectura del profeta Amós, el profeta de la justicia. Y la justicia solamente es posible como fruto del amor que vaya provocando también y haciendo la paz.
y fue enviado el profeta Amós a un pueblo duro. ¿Cuántas veces en los reclamos justos que ustedes seguramente habrán hecho, esos reclamos justos no son atendidos en las instancias donde deben dar respuestas a las necesidades de los estudiantes que ustedes tienen? Uno de sacerdote conoce toda la realidad de la parroquia en las aldeas y uno se da cuenta cómo están las cosas. Y nos corresponde seguir trabajando con esperanza y con eficacia. El profeta es testigo de la verdad. Y la verdad hay que amarla. Y cuando se ama la verdad se construye. Y se construye en la propia vida. Y cuando amamos, construimos la verdad en la propia vida, entonces con respeto decimos la verdad. Y decimos la verdad en plena libertad. En segundo lugar, el Evangelio nos presenta uno de los tantos milagros de Jesús, un paralítico, al que Jesús simplemente cuando lo vio, le dijo: hijo, tus pecados son perdonados. Y era paralítico. Y como siempre hay gente que está pendiente a la expectativa, no para ayudar, sino para destruir, le dicen a Jesús que está blasfemando. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, a este paralítico le dijo: a ti te lo digo, levántate y vete a tu casa. Ustedes y yo creo que en medio de la situación histórica que estamos viviendo en una Guatemala postrada y paralizada, también tenemos que saber decir, para cambiar las situaciones: levántate y vete a tu casa. Y cada uno de ustedes sabe en el medio en el que se mueve qué necesidades hay que sacarlas de la postración y saber levantarlas y animarlas. Creo que la palabra, si la meditamos un poquito y vamos sacando las aplicaciones personales para nuestra vida, nos dan gran enseñanza para que la gente se levante y camine, y para que nosotros también caminemos junto con ellos.